Dentro del filo artrópoda vamos a tener el subfilo de los queliceriformes. Estos animales cuentan con una variedad morfológica bastante amplia y principalmente lo que vamos a ver son variaciones en las estructuras de las patas y las estructuras bucales que tienen modificaciones, las cuales les hacen lograr tener diferencias en los nichos que ocupan y de esta forma logran tener desde organismos que se alimentan de material vegetal en descomposición, pasando por una gran cantidad de depredadores hasta terminar con los parásitos. También en lo que es el tamaño corporal vamos a tener desde grupos de tamaño muy pequeño, microscópico, hasta animales de una talla bastante grande. Y contamos con organismos tanto terrestres como marinos. El grupo en el pasado tuvo una bastante diversidad en el medio acuático y era incluso donde se podía encontrar organismos de una talla gigante. Muchos de estos grupos se extinguieron y en la actualidad todavía hay algunos grupos marinos que pueden alcanzar un tamaño considerable. Si vemos acá la figura arriba, los diferentes órdenes presentes en el grupo, vemos una línea que nos indica cierta división del cuerpo en dos secciones. La parte delantera se le llama el prosoma y está constituida por 6 segmentos fusionados, mientras que la parte posterior en todos estos es el abdomen, y el abdomen cuenta con 12 segmentos. Vamos a ver que en unos grupos la fusión es más notable que en otros. Por ejemplo, este grupo de las cacerolas de mar se ve bastante bien los diferentes segmentos abdominales, igual como ocurre con escorpiones, pero si ya vemos opiliones y ácaros es más difícil notar esa separación de segmentos, aunque sí la tienen. Aparte de eso, vamos a encontrar que hay una cola y esa cola se le llama el telzón. En algunos grupos esa cola puede ser como un espolón y en otros es una cola que está segmentada, como en el caso de los escorpiones. Y así vamos a tener cola también en el caso de algunos otros grupos pequeños como los uropigis, mientras que en otros grupos esa cola ha desaparecido. Y la característica que le da el nombre al subfilo es debido a que en la cabeza, cerca de la boca, cuenta con un par de apéndices articulados que se llaman los quelíceros. Y esos quelíceros van a variar en su forma, pero lo que la gente más conoce es los colmillos que tienen las tarántulas. Esos serían los quelíceros, pero cambian. En algunos grupos pueden parecer una pata y en otros son estructuras para prensar o para inyectar veneno. No vamos a tener nefridios, sino que más bien con lo que contamos acá para la excreción son unas estructuras que se llaman glándulas coxales. Esas uniones de las patas con el prosoma se llaman las coxas y por ahí estarían las salidas de las glándulas coxales. Y otra forma por la que lo van a hacer la excreción de desechos nitrogenados es por tubos de Malpighi que están asociados al sistema digestivo, a la salida del sistema digestivo y por ahí se unen los tubos de Malpighi. Estos tubos de Malpighi no son iguales que a los de insectos ni a los de tardígrada, entonces parece que surgen independientemente en este subfilo de artrópoda. Y para el intercambio gaseoso vamos a tener una variedad de estructuras desde lo que serían las branquias en libro que vamos a encontrar en las cacerolas de mar que están expuestas al medio y se da el intercambio de gases en el agua porque estos grupos son marinos, y después pasamos a lo que serían pulmones en libro, que es una estructura muy similar, pero que está interna, y eso va a tener una salida por espiráculos en los diferentes grupos de artrópodos. Además de eso, cuentan con tráqueas, todos los grupos terrestres, que están alrededor de todo su exoesqueleto. Otra característica notable que vamos a tener en los quelicerados es la estructura de su cerebro, que solo tiene dos ganglios, lo que sería el proto y el tritocerebro, estando ausente el deuterocerebro que vamos a encontrar en el resto de los artrópodos. Si recordamos, el cerebro de Onychophora también cuenta con dos ganglios. Entonces, cuando se hacen filogenias, siempre Onychophora queda como grupo hermano de todos los artrópodos. Y dentro de Artrópoda, Chelicerados queda como el grupo hermano del resto de los artrópodos. Y es por esta estructura cerebral y los quelíceros, obviamente, como lo podemos ver en su anatomía. En cuanto al tritocerebro, este va a estar rodeando el esófago y va a hacer la inervación hacia los quelíceros. Y lo que sería el protocerebro va a estar encargado de todo lo que es la visión del organismo y el control del movimiento.
En el resto de los artrópodos, pues el deuterocerebro va a añadir lo que sería la inervación para las antenas en crustáceos, en miriápodos, en hexápodos. Y al faltar este en los quelicerados, pues nos produce una condición típica de cualquiera de estos organismos, que es no contar con antenas. Nunca vamos a encontrar un quelicerado con antenas. En cuanto a la visión, vamos a tener ojos simples con los cuales pueden observar su medio. Pueden ser varios ojos. Y en el caso de las cacerolas de mar, tiene ojos compuestos, uno a cada lado del cuerpo. Ya lo que sería dentro de este subfilo, hay un grupo que diverge muy temprano y es los Pycnogonida, por lo cual se convierte en hermano del resto de todos los quelicerados verdaderos. Los Pycnogónidos son arañas que viven en el mar y el nombre Pycnogonida significa muchas rodillas, y es debido a que, aparte de los 4 pares de patas que cuentan todos los quelicerados en su opistosoma, y sumado a unas patas articuladas que se llaman los pedipalpos, también tenemos un par de patas extra, y estas patas se les llama patas ovígeras, debido a que en los machos cumplen una función, la cual es proteger las masas de huevos. Ellos las cargan en este par de patas adicionales, que son unas patas más pequeñas que podemos ver casi siempre orientadas hacia la parte ventral. Estas patas también están presentes en las hembras, y en este sentido, las hembras no las usan para cargar huevos, pero en ambos sexos se utilizan para también acicalarse. Pueden usarlas para limpiarse el resto de las patas. Entonces tienen esas dos funciones. Los quelíceros de estos animales son como pinzas articuladas que tienen en la parte delantera, y la boca está extendida y se le llama una proboscis. Es una boca alargada como un cilindro, con la cual este organismo consume sus presas. Y en la parte del opistoma, que opi significa cola o atrás, eh, vamos a tener que ahí tiene todo lo que sería el abdomen y un pequeño telzón, que se puede ver como una proyección chica en varios de estos grupos. Aquí podemos ver cómo se nota cuando el organismo, el macho, anda los huevos en estas patas ovígeras. Y esto se da después de la fecundación de los huevos. Las hembras tienen las gónadas, igual que los machos, en las patas. Y cuando la hembra saca los huevos, son fecundados por el macho. Y esa masa de huevos es colocada entonces ya en las patas del individuo que los va a cuidar. ¿Por dónde salen esos huevos? Por el segundo grupo de coxas que tienen las patas. Hay un gonóporo en cada una de esas patas, o en algunas especies no en todas las patas, pero por aquí van a salir esos huevos. Lo mismo que el esperma. Después del cuido de estos huevos pueden ocurrir dos cosas. En la mayoría va a salir una larva que se llama protoninfa. Esa larva tiene 6 patas. Y esa larva ya cuenta con lo que sería pues su boca, los quelíceros con pinzas. Estas larvas se van a ir a vivir sobre animales bentónicos como nidarios, briozoos, moluscos y equinodermos. Y se cree que podrían ser también algunos parásitos o comensales de estos individuos a los cuales usan de lugar para vivir. Otros lo que van a hacer es que este estadio se desarrolla dentro del huevo y del huevo eclosiona un juvenil. La variedad de las formas dentro del grupo es bastante amplia, desde algunas especies que son de pequeño tamaño, que podemos encontrar tanto en los sedimentos marinos como en las macroalgas. Incluso algunos hay que observarlos al estereoscopio, como también especies que pueden llegar a vivir el resto de su vida como apibiontes, o los que viven en la Antártida, que alcanzan una talla de incluso 60 centímetros, que es un fenómeno muy común en los animales de agrandar su talla hacia los polos. Se piensa que como una estrategia para reducir el riesgo de congelación celular. Una vez que el organismo va creciendo por mudas, algunos suman patas,
mientras que otros ya desde la eclosión del huevo salen ya con todas las patas desarrolladas. Otra característica es que tienen los ojos en la cabeza sobre un pedúnculo que los hace poseerlos en una posición más alta que el resto del cuerpo. Estos ojos son cuatro y están ubicados de tal forma que le dan al organismo una visión en 360 grados. Algunas de estas especies lo que van a consumir son algas y otros sí se alimentan ya de animales por depredación cuando son adultos. Los quelíceros se utilizan en alimentación, pero en algunas especies la proboscis es muy grande y muy larga y esos quelíceros no llegan hasta la boca, entonces su funcionamiento directo en la alimentación no está bien documentado. Pero en la mayoría va a pasar eso, van a usarlos para la alimentación. Y como en otros artrópodos, pues tenemos un corazón dorsal con osteolos que son los que van a estar encargados de recoger y distribuir la sangre por el resto del hemoceloma. La otra clase que tenemos dentro de los queliceriformes o quelicerados es la clase Euquelicerata, o sea, los verdaderos quelicerados. Y en esta clasificación contamos con una subclase que se llama Merostomata. Y acá vamos a tener tanto organismos fósiles como organismos que están actualmente en el planeta, presentes. Dentro del grupo de los fósiles que fueron bastante diversos durante el periodo del Cámbrico hasta el Devónico, está el orden Eurypterida. Y acá hay grupos de quelicerados que eran de un tamaño bastante grande, incluso podían llegar hasta los 3 metros de longitud, habitaban en los mares y también en los ambientes de agua dulce, y ahí actuaban como depredadores de otros invertebrados. Podíamos tener desde formas con los quelíceros como pequeñas pinzas hasta algunos donde esos quelíceros estaban quelados como tenazas grandes. Y las últimas patas las usaban a modo de remo, entonces estaban bastante aplanadas en la parte final y eso les daba impulso para la natación. El cuerpo pues dividido igual, prosoma y opistoma. Ese opistoma lo podíamos dividir a su vez en un mesosoma y un metasoma, y el metasoma incluía el telsón, ese telsón segmentado. Acá podemos observar que la parte del prosoma estaba protegida por un caparazón bastante grueso, dorsal, y teníamos lo que serían ojos compuestos y ojos simples presentes en la cabeza del individuo. Entonces estos eran depredadores activos. Algunas formas se piensa incluso que podían salir de los cuerpos de agua dulce o marinos y andar de forma anfibia sobre la tierra. La respiración era por branquias en libro que se encontraban en la parte ventral del opistosoma. Y esas branquias en libro son como laminillas. El otro grupo que sí está presente actualmente, pero se le considera un fósil viviente porque su morfología ha variado bastante poco desde su aparición, es el orden Sifosura, dentro de Merostomata. Y esto se les conoce como cacerolas de mar. Vemos características similares con los eurípteridos en lo que es ese caparazón que protege el prosoma y la disposición de los ojos compuestos a los lados de ese caparazón en la parte superior. También tenemos el opistosoma y si lo vemos por la parte ventral, ese opistosoma tiene lo que serían los apéndices laminados que son las branquias en libro. Y después sigue el telsón segmentado, pero que es como una varilla rígida. Y en el caso de estos que pueden salir en las costas de los climas templados en Estados Unidos y en Japón a hacer puestas de huevos, estos hay veces por la aglomeración de individuos pueden voltearse y se ha visto que ese telson lo usan para crear movimiento que les logre volver a poner en su posición normal. Cuando estos organismos salen a la costa para hacer esta reproducción, que es más o menos en primavera-verano,
Los machos se montan encima de las hembras, la hembra crea un agujero en el sedimento y ahí deposita los huevos y el macho deposita el esperma fecundando estos y después la hembra tapa con arena los huevos y ahí se queda esa forma de, por así decirlo, un nido en el que se desarrollan los embriones dentro de cada huevo y de ahí sale una larva que se llama larva trilobite, porque se parece un poco en forma a los trilobites, que era ese tusfilo extinto, aunque no tienen en realidad una relación tal cual, salvo que pertenecen ambos grupos artrópoda. También a esta larva se le conoce como Euprops, porque ese es un género de Euripterido, que sí es un grupo más relacionado, que como todo Euripterido también está extinto, pero tiene cierta similitud morfológica con esta larva de Siphosaurus. Tras la puesta de los huevos, los organismos pueden devolverse al mar y estos viven en los fondos sedimentarios alimentándose de invertebrados que encuentran, de los cuales cazan y se alimentan. Vistos ventralmente contamos con la boca y aparte de eso están los quelíceros que son como pequeños apéndices constituidos por tres secciones, terminamos en pinza, y los pedipalpos son largos, también terminados en pinzas, parecidos a patas para marchar. Seguido a esto están cuatro pares de patas andantes. Esos pares de patas, cada uno de ellos cuenta con unas estructuras cercanas a las coxas que se llaman lactobase y es curioso porque esto les funciona para llevar el alimento que capturan hacia esta parte central del organismo y con el movimiento de las lactobases molerlo y de esta forma hacer ese alimento una masa más suave y particulada que pueden llevarse hacia adelante por el movimiento de las mismas lactobases hacia la boca y consumirlo con ayuda de los quelíceros. El último par de patas sí es más como un lóbulo que les ayuda a tener impulso. Y después tenemos un segmento del abdomen o bueno, del opistosoma que se fusiona con el prosoma y cuenta con un apéndice articulado que se llama el quilario. Y el quilario tiene espinas y también funciona similar como las lactobases. Después en el opistosoma, pues como mencionamos, tienen lo que serían las branquias en libro. Seguidamente dentro de Euchelicerata, en la subclase Arácnida, está el orden Acari, que es un grupo grande de quelicerados que podemos encontrar en diferentes ambientes, tanto marinos como agua dulce, pueden habitar en el bentos, tanto en sedimentos como en zonas rocosas, o pueden habitar en el plancton. Y además de eso, muchos de estos van a ser organismos que pueden alimentarse de material vegetal en los ambientes terrestres o también ser organismos que actúan como parásitos, tanto invertebrados como de vertebrados. El grupo puede dividirse en clados y los principales son acariformes y parasitiformes, que como el nombre indica, parasitiformes serían formas dedicadas a ese estilo de vida donde obtienen sustancias de un hospedero. Los acariformes serían los más abundantes y ahí incluye todo lo que serían formas de vida libre. Estos son los que se les conocería como ácaros y después en parasitiformes vamos a tener muchos a los que se les conoce como garrapatas. Y estos grupos son miniaturizados en su tamaño, muy pequeños. Incluso ese tamaño tan chico les ha permitido colonizar diferentes nichos y también convertirse en parásitos de organismos más grandes que ellos, incluidos artrópodos. Sin embargo, también muchos acariformes son parásitos y algunos parasitiformes son de vida libre. Entonces, son clados que se han definido de esa manera por el hábito que tienen la mayoría de las especies que poseen. En vida libre hay muchos en lo que serían ambientes terrestres que pueden vivir en la hojarasca o en el suelo. Entonces son muy fáciles de encontrar.
En los ácaros vamos a tener una fusión de lo que sería el prosoma con el opistoma y esto lleva a que se use otra clasificación mejor para las partes corporales que se distinguen más, que sería el nactosoma referido a la parte donde están las piezas alimenticias y el idiosoma, que es la parte posterior del organismo, más globosa. El nactosoma también se le conoce como capítulo y ahí vamos a tener lo que sería los quelíceros, que funcionan como pinzas o estiletes, y cercano a esto lo que serían los pedipalpos, donde las coxas se fusionan con los elementos cefálicos. De esta forma, en los que son parásitos, estos quelíceros pueden cortar la epidermis del organismo que quieren parasitar. Los pedipalpos ayudan a sostenerse en dicha perforación y chupan con la boca. Algunos pueden ser parásitos, por ejemplo, incluso de larvas de Hymenoptera, ubicarse en los nidos y estar parasitando esas larvas. Y otros pueden ser parásitos de las tráqueas o los conductos respiratorios de los insectos, ingresar a esas tráqueas y estar ahí chupando fluidos del insecto adulto. La parte del prosoma suele estar recubierta por una capa más resistente de lo que sería el exoesqueleto, mientras que toda la parte del idiosoma tiene una cutícula más delgada, lo cual les permite a las especies que son parásitas y que ingieren, por ejemplo, sangre, lograr expandir esta zona en un tamaño conspicuo en comparación al resto del cuerpo. Estos organismos cuentan con unos espiráculos a los lados del cuerpo que son los que van a llevar el aire hacia la zona de los pulmones en libro. Estos grupos, pues como mencioné, tienen una gran importancia en lo que sería la salud y económica, debido a que muchos de ellos, aparte del parasitismo que por sí provocan, son vectores de otras enfermedades. Entre esto está meter bacterias o meter virus en diferentes organismos vertebrados, incluidos humanos, que en muchos casos pueden causar enfermedades graves y en ciertas situaciones incluso la muerte del hospedero, debido a una infestación por ácaros o garrapatas. Entre esas enfermedades está la de Lyme, que suele causar un sarpullido en las personas o animales domésticos que son picados por las garrapatas y eso puede causar fatiga e incluso problemas de cojera en estos animales domésticos. Y muchos de estos causan enfermedades que producen fiebre en los diferentes organismos. Algunas están más restringidas a climas templados, pero también pueden ocurrir casos en zonas tropicales. En cuanto a su reproducción, pues los ácaros macho poseen una estructura que funciona como un pene quitinoso, con los que pueden hacer la cópula de la hembra, pero muchas especies no realizan la cópula, sino que el macho lo que produce es un espermatóforo que es depositado en el gonóporo de la hembra para la reproducción. Y este espermatóforo que el macho produce puede ser que lo deje en el sustrato o bien que utilice los quelíceros para pasárselo al orificio de la hembra o con las terceras patas que lo hacen algunos que son acuáticos. Entonces va a variar la forma en que se da la fecundación. Y después de ahí se producen huevos de los cuales salen estadios que van a pasar por una serie de mudas hasta llegar a la etapa adulta. Tras la eclosión del huevo, al primer estadio que sale, que solo cuenta con 3 pares de patas, se le conoce como larva y se produce una muda y el siguiente estadio ya tiene los 4 pares de patas. Y estos estadios con los siguientes que hacen las mudas se les conoce como ninfas hasta que ya se llega al adulto. Ya se contaría con 4 pares de patas, 2 pedipalpos orientados hacia adelante, pegados a lo que sería la cabeza en el capítulo, y los 2 quelíceros como pinzas o como estiletes en la parte de la boca. Aparte de eso, en la boca hay una estructura que se llama
el cono bucal, que cuenta con dentículos, lo cual les permite sostenerse a su hospedero. Otros grupos también que son parásitos serían como los del género Sarcoptes, que esto causa sarcoma y sarna. Entonces son picaduras en la piel que producen sarpullidos, enrojecimientos, y lo podemos encontrar en varios animales. Y estos ácaros ya son de tamaños muy pequeños, suelen estar tanto en el suelo del bosque como en las casas, habitar en alfombras o en la ropa de cama. Si no la cambian a tiempo, pues empiezan a poblar de estos organismos. Y dentro de los grupos de ácari hay algunos que incluso pueden ya ingresar dentro del tejido, haciendo túneles, alimentándose del epitelio. Esto se puede meter en los folículos del pelo o también en glándulas sebáceas y ahí estarse alimentando, como sería el género de Modex. Aquí podemos ver algunos números de especies de garrapatas de las diferentes familias, lo que se llamarían las garrapatas duras, que son Dixodidae, que son más diversas, y las garrapatas suaves, que son de Argácide, que tienen un exoesqueleto más suave. Todas estas son principalmente las que van a estarse alimentando. En muchos casos, las hembras van a requerir de los fluidos del hospedero para poder darle vitelo a los huevos. Aquí hay algunos ejemplos de los que hablaba que pueden parasitar abejas adultas, metiéndose en las tráqueas, bebiendo de la hemolinfa, y básicamente se da la colonización de un panal cuando una abeja llega con el ácaro, y esto lo que hace es que cuando las abejas se comunican por tacto entre ellas para dar indicaciones de ubicaciones de recursos alimenticios, es cuando estos ácaros pueden traspasarse entre individuos y después van a migrar hacia las tráqueas y ahí se va a producir la reproducción. Y después está la otra especie que más bien lo que va a hacer es estarse alimentando de la hemolinfa de la abeja, y cuando llega ya en un momento en el panal busca una celda donde están criándose una larva para la metamorfosis de la abeja, y ahí el ácaro pone varios huevos. La hembra pone varios huevos, de eso salen un macho y varias hembras y se da después un apareamiento y se están alimentando de la hemolinfa de la larva. Y cuando después de que el macho aparió a estos ácaros hembra, ellas van a migrar a buscar ya una abeja adulta y de esa forma pueden mantener el ciclo. Después hay algunos que dañan el epitelio de varios organismos, como el ganado, y en ese caso está este género Amblioma. También son para vectores de Rickettsia, que es una bacteria. Y aquí podemos ver las estructuras que les mencionaba quelíceros, el hipostoma con dentículos y los pedipalpos, y todo esto formando el capítulo. Y acá también podemos ver que en algunos casos se produce un dimorfismo entre lo que serían las hembras y los machos, donde se dan patrones en el exoesqueleto de coloración, y esto se piensa que les sirve para que las hembras puedan reconocer cuáles son los machos de su especie. El ciclo de vida, básicamente, en muchas de las especies va a ser con los huevos en el sustrato, y de esos huevos va a salir lo que sería la larva, y esas larvas migran hacia el hospedero y crecen por mudas y se están alimentando todo ese periodo del hospedero hasta que llegan adultos en la madurez, se produce la cópula o la fecundación de los huevos por el espermatóforo, y estos es cuando las hembras dejan ese hospedero y se van al suelo a poner los huevos. Y el ciclo en los de vida libre pues simplemente es similar, simplemente no hay un hospedero, sino que desarrollan esto en el agua o el suelo donde estén viviendo.
Otro orden más pequeño en cuanto a especies dentro de Arácnida es Palpígradi. Estos son habitantes de la hojarasca, cuentan con un tamaño más pequeño y esto se refleja en la reducción de ciertos órganos. Por ejemplo, no tienen ojos, ya que viven en estos ambientes oscuros, no tienen órganos para la respiración, lo pueden hacer a través de la epidermis y de su exoesqueleto, que permite la difusión de gases. Muchos van a tener un color blanquecino debido a que no hay una gran pigmentación en su exoesqueleto. El terzón o la cola es multiarticulado y este tiene una capacidad sensorial que les puede indicar lo que está por encima de ellos en la hojarasca. Los quelíceros son fuertes, se pueden ver acá adelante en relación al tamaño del cuerpo. Y los pedipalpos son alargados, tirados hacia adelante. En lo que sería la forma corporal hay una zona estrecha de dos segmentos del prosoma con uno del opistosoma que se le llama el pedicelo. Pueden encontrarse también en lo que sería habitando en cuevas, habitando debajo de las rocas que uno encuentra en el bosque, y hay unas pocas especies que viven en playas de arena. No se conoce cómo se realiza su reproducción, si producen un espermatóforo o no, debido a que son animales menos estudiados. Y después está otro grupo, otro orden de quelicerados que se les llama papaitos piernas largas o viejitos, que son quelicerados que suelen estar sobre la vegetación, viviendo de forma a veces agregada, y cuando se acerca algún organismo, estos pueden moverse sobre estas patas delgadas como un temblor, y de esta forma se supone que pueden aparentar en algunos casos ser como un organismo más grande si están en grupo. Los quelíceros son pequeños, los pedipalpos son como patas marchadoras. Vamos a tener dos ojos también sobre un pedúnculo que ahora vamos a explicar un poco más. Tiene estrategias para poder evitar un poco depredadores, como lo que sería poseer glándulas repugnatorias que van a producir la salida de quinonas y fenoles, lo cual produce que algún organismo que quiera comérselos no sienta gusto por ellos. En cuanto a la reproducción, los machos tienen un pene que, según cierta literatura, indica que en el cortejo tienen que pasar por los quelíceros de la hembra para que ella acepte, después que se dé la cópula y de esa forma la transferencia del esperma. Y después la hembra tiene un ovopositor con los que va a poner los huevos. En los hábitos alimenticios, estos son depredadores, pero también pueden consumir material vegetal. Y otros aspectos de su anatomía es que los ojos están sobre ese pedúnculo, un ojo a cada lado del pedúnculo, y las glándulas repugnantes tienen su salida cerca de la primer pata, en las coxas de la primer pata. Lo que sería el opistoma está muy fusionado con el prosoma, donde la división entre estos dos es más tenue que en otros grupos de invertebrados y es un cuerpo más compacto. Esas patas largas también les permiten correr bastante rápido y alejarse de depredadores o poder subir, escalar por la vegetación, y en último caso pueden amputar por sí mismos una de sus patas. Sin embargo, esas patas no se regeneran. Otro grupo pequeño dentro de Arácnida sería el orden Ricinoleae. Los Ricinoleae van a vivir en cuevas y también en la hojarasca. Son organismos entre unos 10 milímetros, o sea, son pequeños, y se ha medido su tiempo de vida como hasta 10 años incluso.
La cutícula es gruesa, se extiende en el prosoma como una capucha encima de la cabeza que cubre la boca y los quelíceros, que son pequeños. Los pedipalpos son largos, suelen tener el primer par de patas largo y el segundo par de patas más pequeño o en posición ventral. Con el tercer par de patas pueden traspasar el espermatóforo a la hembra. Y después las especies actuales no poseen ojos, pero en los fósiles está la presencia de ojos a un par de ojos, por lo que el proceso evolutivo entre este grupo los ojos se perdieron. Similar con los ácaros, cuando salen del huevo tienen solamente tres pares de patas y con las mudas ya se gana el otro par, pasando de esta forma también por un estadio larval y después unos estadios ninfales hasta llegar a adultos. El proceso de la transferencia del espermatóforo se da con el macho colocándose en la parte dorsal de la hembra y con esas terceras patas pasándolas por debajo como abrazando a la hembra introduce el espermatóforo. Este grupo es menos estudiado y es de los que se conoce menos información y por lo tanto abierto a la investigación futura. El siguiente orden dentro de arácnidas sería Solpúgida, que también se les conoce como araña sol. Estos grupos tienen unos quelíceros fuertes orientados hacia la parte delantera de la cabeza, como dos tenazas con las cuales pueden atrapar a sus presas y desmenuzarlas para llevárselas a la boca. Los pedipalpos son largos y están orientados en una forma levantada y hacia adelante. Y estos pueden soltar una sustancia pegajosa con la cual pueden agarrar un animal que quieran comerse. Después tiene las patas primeras cortas, tiradas hacia adelante, que son sensoriales. Y solo usa tres patas a cada lado para marchar. Pueden moverse a bastante velocidad y suelen ser quelicerados de hábitos diurnos, por eso el nombre de araña sol, porque a veces se les ve corriendo en el día. Son muy comunes en las zonas de bosque seco y en otras partes de América y del mundo pueden encontrarse en las zonas de desiertos, por eso también el nombre común y en otras partes se les conoce como arañas camello. Y entre sus estructuras internas cuenta con tres pares de tráqueas para la respiración. En cuanto al cortejo, el macho tiene que hacer caricias a la hembra con sus patas para que ésta no lo ataque. Y una vez que ella lo aceptó, él tiene que voltearla y introducirle el espermatóforo con sus quelíceros en la abertura femenina. El tamaño corporal llega hasta unos 7 centímetros y aparte de las presas pueden consumir otro tipo de material, por ejemplo vegetal, por lo cual se les considera omnívoros. Poseen un par de ojos con los cuales pueden observar su medio y esos quelíceros abren de forma vertical. Otro orden son los pseudoescorpiones y estos son muy similares a los escorpiones pero carecen de ese telzón con aguijón. Y en cambio acá en las tenazas de los pedipalpos, que son grandes esos pedipalpos, esas tenazas tienen asociadas unas glándulas de veneno con las cuales pueden paralizar a las presas. También esas tenazas tienen unos pelos sensoriales que se llaman tricobotrios. Algunas especies pueden poseer ojos o no tenerlos, y eso va a depender también mucho del tamaño, algunos son muy pequeños. Los quelíceros son como pequeñas tenazas ubicadas cerca de la boca de un tamaño pequeño y también pueden tener vellosidades. Esto los vamos a encontrar mucho viviendo tanto en el suelo, en la hojarasca, como en madrigueras de animales o en lo que serían nidos de aves, o algunos pueden vivir entre el pelaje de ciertos mamíferos o el plumaje de aves, principalmente consumiendo otros organismos que están parasitando a estos organismos, como ácaros
Entonces, de esa forma son comensales. Los quelíceros son quelados y tienen unas hileras, que esto es que pueden producir un tipo de seda. El tamaño corporal a lo más que llega es a medio milímetro, pero se ha encontrado una especie de 1,5 milímetros de tamaño. En cuanto a la respiración, en el opistosoma, a cada lado de sus segmentos va a tener un orificio de espiráculo que lleva hacia los pulmones en libro. En lo que tiene que ver con la reproducción de estos organismos, el macho coloca un espermatóforo en el suelo y tiene que agarrar a la hembra con los pedipalpos de ella también, y entonces él va llevando a la hembra hacia el espermatóforo, donde finalmente la hembra lo recibe en su gonóporo. Otros machos lo que hacen es poner como unos cordones de seda que le indican a la hembra la posición en que está ubicado un espermatóforo y ella lo puede localizar. Y en el modo más basal de reproducción, el espermatóforo puesto por el macho expele sustancias químicas que la hembra puede detectar y llegar a este. Una vez que están fecundados los huevos, la hembra hace un nido y para esto puede usar la seda que produce con los quelíceros para hacer una cubierta de sus huevos. Ahora seguimos con los escorpiones o alacranes, que es el orden escorpiones. Es un orden con bastantes especies, muy exitoso, que logró colonizar el ambiente terrestre de forma bastante temprana dentro de lo que serían los artrópodos. Se han encontrado algunos fósiles de escorpiones acuáticos, pero las especies que tenemos en la actualidad todas son terrestres. Estos tienen una cola larga que se llama el telzón articulada y que termina en un aguijón venenoso con el cual pueden paralizar a las presas con las que van a realizar su alimentación. Tiene dos ojos con los cuales puede crear una imagen blanco y negro del medio. Y en la parte ventral tiene unos apéndices que se les llaman peines, que son sensoriales y detectan vibraciones. Los pedipalpos son bastante grandes y de forma de tenazas, quelados. Y los quelíceros son pequeños y ubicados en la parte de la cabeza cerca de la boca, compuestos de tres secciones o, como se les llama mejor, tres artejos. Esos quelíceros tienen en la base lo que se le conoce como nactobase, similar a lo que hablábamos en los sifosuros, que les ayuda a desmenuzar el alimento ya cuando va a ingresar a la boca. Y similar con los pseudoescorpiones, también vamos a encontrar las aberturas de los espiráculos en la parte ventral en cada segmento del opistosoma, que llevan a los pulmones en libro. El veneno que inyectan es una neurotoxina que paraliza o mata a la presa. Y el alimento triturado por las lactobases, después el escorpión suelta unas sustancias proteolíticas, digestivas, que hacen que esto se convierta más como en una masa que ya puede ser tragada. La salida del tubo digestivo es en el último segmento antes del aguijón de estos animales. La forma de la reproducción es muy similar a lo que mencioné con pseudoescorpiones, donde los machos llevaban a las hembras hacia un espermatóforo que habían colocado. En los escorpiones va a ocurrir algo similar. El macho va a producir esta estructura, el espermatóforo, que va a dejar sobre el sustrato. Esta estructura acopla con la abertura genital femenina de la hembra y el macho debe llevar a la hembra a ese espermatóforo. En algunos casos se ha visto que el macho con el aguijón punza a la hembra y de esta forma logra hacer que ella no lo ataque por el efecto de el veneno que le está introduciendo. Y esta es una forma que tienen los machos de asegurarse que las hembras van a aceptar ese espermatóforo para realizar esa fecundación. Los machos tienen que agarrar a las hembras con sus pedipalpos por los pedipalpos de ellas y empiezan un cortejo donde caminan de un lado para el otro en un tipo de danza hasta que en algún punto él coloca el espermatóforo y lleva a la hembra hacia ese espermatóforo.
Los escorpiones, una vez que la hembra está fecundada, tienen el desarrollo de los huevos internos y pueden haber hembras incluso que tienen una estructura similar a lo que se le llamaría una placenta para alimentar a los huevos y paren crías ya desarrolladas. Cuando nacen, los pequeños escorpiones buscan el dorso de la madre y ahí se quedan hasta que realizan alguna muda donde van poco a poco alejándose ya para llevar su vida independiente. Seguidamente, el orden Aranae es el más grande, el más exitoso dentro de Arácnida, cuenta con más especies, ha logrado colonizar diferentes tipos de medio debido a que ha variado las estrategias de caza de sus presas. Y acá tenemos todo lo que son las arañas, también lo que se conoce como tarántulas, y en estas los quelíceros han adquirido la forma de unos colmillos que están asociados a unas glándulas venenosas. Esos quelíceros se pueden mover de dos formas dependiendo del grupo, lo que se le llamaría ortognata o axial, que son los que se mueven en forma vertical, de adelante hacia atrás, que los vamos a encontrar en las tarántulas. Orto significa recto y nacta mandíbula, entonces mandíbulas en dirección recta. Y la biognata, que se le llama también diaxial, son todas las otras arañas donde estos se mueven en una forma más o menos lateral cuando cierran los quelíceros. También cuando vemos las tarántulas, muchas de ellas van a tener una depresión en el prosoma que se le llama ombligo y que se debe a la forma en que se juntan los músculos en esa zona del cuerpo con el exoesqueleto. Y eso no lo va a estar en el resto de las arañas. En estos grupos también hay muchas vellosidades a lo largo de todo el exoesqueleto y lo que sería algunos grupos de arañas pueden lograr soltar estos pelos con el movimiento de las patas traseras que les sirve de una forma de evitar depredadores porque esos pelos producirían algún tipo de irritación en las vías respiratorias de estos depredadores. Los pedipalpos son un poco largos, parecidos a patas. Los usan para manipular el alimento cuando ya lo lograron paralizar con el veneno o bien cuando ese alimento quedó en las telas de las que producen telaraña. Y en el caso de las tarántulas, estos pedipalpos son bastante largos y parecen patas marchadoras. En el caso de los machos, este tipo de articulación puede ser usada para transferir el esperma a la hembra. Cuando se da la fecundación en arañas, básicamente el macho tiene que hacer un tipo de cortejo acercándose lentamente hacia la hembra porque ésta podría atacarlo, podría comérselo. Entonces, la hembra evalúa diferentes aspectos del macho como el tamaño o la forma en que se mueve y dependiendo de todo eso, ella va a permitir que el macho le haga una transferencia del espermatóforo. Y esos rituales de reproducción varían entre las especies, pero en muchas arañas al final el macho tiene que ponerse en una posición debajo de la hembra y muchas veces los machos son de un tamaño más pequeño y tiene que con su pedipalpo ubicarse cerca del orificio femenino para introducir el espermatóforo que lleva en un pedipalpo. O sea, de su orificio reproductor sale el paquete de esperma que coloca en este pedipalpo y tiene que ponerse debajo de la hembra para poder ingresarle el espermatóforo en el orificio femenino. Una vez que hace eso, el macho tiene que alejarse rápidamente porque podría ser presa de la hembra para alimentarse ella. Igual que en otros grupos, vamos a tener que el pulmón en libro está en el opistosoma.
pero acá solo vamos a tener una abertura en el inicio del opistosoma que lleva ese pulmón en el libro. Y después en arañas tenemos un montón de tráqueas en el cuerpo que les ayudan a la respiración. En la parte final del opistosoma, ellas van a tener las hileras, o que también se les conoce como espineretas, que son apéndices articulados con los cuales pueden producir los hilos de la seda. Por acá salen las glándulas de la seda que producen estos hilos, y con las espineretas van produciendo ya lo que sería la telaraña o el hilo de seda que usan muchas tarántulas. En tarántulas no se va a producir una tela, aunque pueden usar estos hilos para marcar señales alrededor de su madriguera y también forrar la madriguera donde están viviendo, en algunos casos produciendo un tipo de tubo. En el resto de las arañas se van a producir diferentes tipos de telas que responden a la forma en que obtienen sus presas. Y dentro de esas telas, algunos hilos son más pegajosos que otros. Unos son estructurales y otros son más dedicados a que las presas queden pegadas en estos. Las telas en las arañas van desde tubos sedosos con algunas líneas en la parte superficial ubicados en el suelo, que estos les ayudan a la detección de presas que pasen alrededor, hasta ya lo que serían telarañas establecidas de forma vertical, o las más elaboradas son las orbiculares. Algunas arañas producen su tela día a día, otras la pueden dejar algún tiempo y después irse a otro lugar y fabricar una nueva. Entonces, todo este campo de comportamiento en estos grupos es muy estudiado, tanto el sexual como el de producción de telas o de la captura de las presas. Muchas simplemente lo usan como un hilo de seguridad cuando atrapan o saltan para escapar o para atrapar una presa. Este hilo les permite evitar caer, con lo cual pueden devolverse ya sea al sustrato o a la telaraña de donde estaban originalmente. En las arañas vamos a tener varios ojos ubicados en la parte delantera de la cabeza, con los cuales pueden observar su medio. Esos ojos les permiten ver en diferentes ángulos el medio que tienen a su alrededor. Y también, cuando capturan una presa y la paralizaron, con las maxilas la pueden ir despedazando, y en la boca van a soltar también sustancias digestivas y van a mascar esas fracciones de la presa y van a desechar el material duro que no pueden tragarse. Lo que divide al prosoma del opistosoma es unos segmentos que se conoce como el pedicelo. La producción de la seda no solamente es para la telaraña, sino que también pueden hacer una protección para los huevos. Y de ahí, una vez que ya eclosionan, salen las pequeñas arañas. Y de los huevos, pues salen larvas que pasan por diferentes instar hasta que ya llegan por diferentes mudas a adultas. Y muchas arañas pueden seguir mudando después de llegar a adultas. Esto lo vamos a ver en muchas tarántulas. Finalmente hay tres órdenes de quelicerados que se caracterizan por tener el primer par de patas muy alargado y muy delgado, y que lo utilizan de forma sensorial similar a como si fuera un bastón o una varilla que pueden mover hacia el frente y detectar lo que está en su medio. Van a ser órdenes que viven en la hojarasca o que viven en cavernas donde hay muy poca luz, y esto les ayuda y les facilita para la búsqueda de sus presas.
o detectar algún organismo que les pueda hacer daño. Entre esos órdenes están Blipigi, y estos son quelicerados que pueden tener un tamaño pequeño a grande, de unos cuantos centímetros. Cuentan con dos pulmones en libro, parecido con las arañas. Los quelíceros son pequeños como uñas en la parte cercana a la boca. Los pedipalpos son grandes como tenazas con dientes que abren hacia la parte delantera y son prensores. Con esto pueden sostener sus presas. Esas patas alargadas pues son sensoriales, sirven como antenas. Estos con su crecimiento van a mudar durante toda su vida y pueden ir incrementando de tamaño hasta que perecen. Y en lo que sería el cortejo, el macho utiliza esas primeras patas para acariciar a la hembra y ver si puede realizar el proceso de fecundación. Y sosteniendo a la hembra con los pedipalpos y las primeras patas, la va llevando hacia donde él depositó el espermatóforo. Otro orden pequeñito sería Schizomida. Estos también van a tener esas patas alargadas con disposición adelante. Los quelíceros son pequeños. Los pedipalpos también hacia adelante como patas con tenaza, con pinza. Y acá tiene un pequeño telzón en la parte final y muchos de ellos pueden tener o no tener ojos. Son habitantes de la hojarasca. Y el último son los uropigi, que se les conoce también como vinagrillos. En los uropigis el telzón es alargado. Es un telzón sensorial que les permite detectar los niveles de luz que hay encima del animal, y entonces eso les permite ubicarse en partes oscuras de, del sustrato en que están viviendo. Los quelíceros son muy pequeños y los pedipalpos son bastante grandes y quelados. Lo mismo, las primeras patas sensoriales tiradas hacia adelante. Estos tienen también unas glándulas repugnatorias que secretan una sustancia que principalmente es ácido acético, con lo cual logran disuadir a depredadores que se les acerquen. Y en lo que sería la reproducción, el macho utiliza sus quelíceros, que son pequeños, para agarrar las primeras patas de la hembra. Y de esta forma, él le pasa el espermatóforo a la hembra, que ella lo manipula y lo lleva hacia su zona genital, produciéndose la fecundación. Los uropigi pueden llegar hasta una talla de unos 8 centímetros y tienen hábitos nocturnos también para la búsqueda de sus presas y la reproducción. En cuanto a las filogenias que se presentan en la literatura, básicamente tenemos que dentro del subfilo de los queliceriformes o quelicerados, el grupo que sale más basal como grupo hermano del resto sería Pycnogonida, y de acá el resto de los verdaderos quelicerados o quelicerata vamos a tener que divergen los grupos de Sifosura o merostomados, donde aquí originalmente estarían también los grupos obviamente fósiles, pero que actualmente solo tenemos las cacerolas de mar como representantes vivos de este grupo. Ya sería la subclase arácnida la que contiene el resto de los órdenes de los cuales hablamos. En el caso de los ácaros, pues quedan divididos en dos clados, dos parasitiformes y los ascariformes, que los podemos ver en los diferentes trabajos que se han publicado. Incluso se puede hacer una división un poco mayor de ciertos ácaros que se les conoce como opiloacárida, que son ácaros donde la parte del opistosoma por la parte ventral se nota bastante la segmentación. En Brusca del 2016 se propone una relación de lo que sería opiliones con Rhizinulae solifugi, pero esto no es resuelto en Giribet del 2018, por lo cual todavía se necesitan más estudios para entender mejor las relaciones filogenéticas entre estos grupos de
de quelicerados. El grupo que sí parece monofilético sería el que está compuesto por los escorpiones, las arañas y los grupos que tienen las primeras patas alargadas y sensoriales. Posiblemente muy relacionados a estos estarían los pseudoescorpiones por su similitud tan grande con los escorpiones, y donde tenemos la presencia clara de lo que sería pulmones en libro, mientras que en muchos de los grupos principalmente íbamos a contar más con tráqueas. Pero acá lo importante es ver que escorpiones quedaría como un grupo más basal que las arañas, porque también invadieron la Tierra antes que surgieran estos grupos. Y después tendríamos como más derivado los grupitos donde se generan estas primeras patas de forma sensorial, donde estarían Blipigi, Chisómida y Uropigi. Este clado se llama Arachnopulmonata y se caracteriza porque poseen dos pulmones en libro. Entonces, básicamente tenemos un patrón con un origen marino de los quelicerados, con la posterior invasión al medio terrestre, que pudo haber sido en varias ocasiones, según estas filogenias, donde estos grupos terrestres no quedan vinculados con este clado monofilético, que incluye escorpiones y arañas, y donde también tenemos algunos grupos como ácaros que están habitando en diferentes tipos de medio acuático como terrestre, e incluso algunos que se han especializado para convertirse en parásitos. Mientras que este clado es meramente constituido actualmente por animales de el medio terrestre. Lo que podemos notar en especializaciones como son la producción de seda para las telarañas o bien ya una adaptación a medios meramente terrestres como lo que sería la hojarasca y ciertas cuevas donde las estructuras que se necesitan no serían funcionales en medios acuáticos, por ejemplo.